Hoy vamos a tratar de descifrar una de las profecías más complejas y sin duda más debatidas de las Escrituras, las 70 semanas del libro de Daniel. Basándonos en el material de referencia, vamos a desentrañar juntos su misterioso significado. Y fíjense, todo arranca con una pregunta muy simple pero a la vez muy profunda. Es un clamor desesperado que parece resonar a lo largo de muchísimos textos antiguos. La encontramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Son las almas de los mártires las que preguntan, las que claman por justicia, y se preguntan, ¿hasta cuándo? Pero no solo ahí, También la vemos en los Salmos. Es un lamento por un templo que ha sido destruido y captura ese sentimiento tan hondo de sufrimiento y sobre todo de espera. Y es precisamente esta pregunta, ¿hasta cuándo?, la que nos lleva directo al profeta Daniel, que también está buscando desesperadamente una respuesta. Para entender por qué Daniel está tan angustiado, tenemos que viajar en el tiempo, a su momento. Él está estudiando las Escrituras y se da cuenta de algo clave. Los 70 años de exilio que el profeta Jeremías había anunciado para su pueblo están por cumplirse. Uno pensaría que esto es para celebrar, ¿no? Pero no, Daniel, en lugar de estar feliz, está lleno de miedo, porque él sabía que el tiempo por sí solo no era suficiente. Sabía que si su pueblo no se había arrepentido, las cosas se podían poner mucho, mucho peor. Lo que le quitaba el sueño era otra profecía, una mucho más antigua del libro de Levítico. Esta advertía que si no había un arrepentimiento genuino, el castigo podía multiplicarse, y de forma dramática. Y es justo ese miedo el que provoca una revelación increíble, una que transforma un castigo de 70 años en una línea de tiempo profética de 490 años. A ver, recordemos el punto de partida. La profecía original de Jeremías hablaba de un exilio de 70 años. Ese era el número base. Pero, y este es un gran pero, Daniel tenía muy presente ese pasaje clave en Levítico. La advertencia era clara. Si no hay obediencia, el castigo se multiplicará por 7. Y es aquí, justo aquí, donde todo da un giro de 180 grados. Como respuesta a su oración, el ángel Gabriel no solo viene a consolarlo, le revela un concepto totalmente nuevo, un reloj profético de 70 semanas de años, o sea, 70 por 7, 490 años. Entonces, esta nueva profecía nos da una cuenta regresiva muy, muy precisa y nos detalla lo que va a ocurrir durante los primeros 483 de esos años. Ok, tenemos un reloj de 483 años. La pregunta obvia es, ¿qué es lo que predice? Y, quizá más importante aún, ¿cuándo exactamente empieza a correr el tiempo? Porque toda cuenta regresiva necesita un punto de partida. Según la interpretación que estamos analizando, la cuenta regresiva arranca en el año 445 a.C. El evento que le da inicio es el decreto para reconstruir Jerusalén. La profecía dice que la ciudad se levantaría de nuevo, pero en tiempos muy complicados. Y lo más impactante es lo que pasa al final de esos 483 años, la llegada del Mesías príncipe y su posterior ejecución, o como dice el texto, sería quitada. Y ojo, este es un detalle clave, fundamental. En toda esta interpretación, la muerte del Mesías tenía que ocurrir antes de un evento histórico muy concreto, la destrucción del segundo templo por los romanos. A ver, si las cuentas son 483 años, y eso pasó hace casi 2 milenios, ¿dónde quedaron los últimos 7 años que faltan para llegar a los 490? Bueno, esta pregunta nos mete de lleno en la parte más compleja y debatida de esta profecía, la idea de que el reloj de repente se detuvo. Esto crea una brecha temporal enorme de casi 2000 años entre la semana 69 y la semana 70. Claro, uno podría pensar que los cálculos están mal, pero la fuente que analizamos lo explica de otra forma. No es un error, es una pausa profética totalmente intencional. Es como si el tiempo no avanzara de forma continua, sino que se detuvo, esperando que algo pasara para poder reanudarse. ¿Y por qué se detuvo el reloj? El argumento central es que el Mesías ofreció un reino, pero el liderazgo de Israel en ese momento lo rechazó. Y ese rechazo, según esta visión, fue como apretar el botón de pausa en el cronómetro profético, dejando los últimos 7 años en suspenso. Entonces, ¿qué ha pasado en estos casi 2000 años de pausa? Bueno, según esta interpretación, este tiempo tiene un propósito muy específico, que el mensaje de redención, que originalmente era para Israel, ahora se extienda a todas las naciones del mundo. Bien, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar cuando alguien, por así decirlo, vuelva a apretar el botón de play en ese reloj?
Aquí es donde entramos en la última semana, la número 70, y en la conclusión dramática de la profecía. La fuente describe un escenario futuro de 7 años con 4 eventos clave. Primero, un líder muy poderoso firma un pacto de 7 años con Israel, permitiendo que se construya un tercer templo. Segundo, justo a la mitad del pacto, a los 3 años y medio, este líder lo rompe, traiciona el acuerdo. Tercero, detiene los sacrificios en ese nuevo templo y establece lo que la profecía llama una abominación desoladora. Y a partir de ahí, comienza un periodo de gran tribulación que lleva al cumplimiento final de toda la profecía. Y es interesante, porque el propio libro de Daniel parece decirnos que todo esto sería un misterio por mucho tiempo, que las palabras estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Un simple mapa antiguo de la historia que ya se cumplió? ¿O una profecía que sigue viva, con un capítulo final que todavía no se ha escrito? La interpretación que hemos visto nos deja con esa idea, la de que quizás solo estamos viviendo en la gran pausa de un antiguo reloj celestial esperando a que la última cuenta regresiva comience.